Lo que te voy a contar hoy no es un simple cuento de terror. No, esto es algo que viví de verdad, algo que sigue persiguiéndome. Si alguna vez te has sentido inseguro, o has tenido miedo de lo que podría estar acechando en la oscuridad, te aseguro que después de escuchar esto, pensarás dos veces antes de entrar en una casa antigua, olvidada por el tiempo. Esta historia, mi historia, pasó en un pequeño pueblo, donde nadie hablaba de esa casa, pero todos la temían. Y si te atreves a seguir escuchando, vas a entender por qué. Siempre he sido un amante de la historia, de esas casas que parecen tener secretos guardados entre sus paredes. La fascinación por lo desconocido me llevó, en una tarde lluviosa, a hacer algo que nunca debía hacer. El 3 de noviembre de hace 2 años, algo cambió dentro de mí, algo que no puedo explicar, pero que a día de hoy aún me atormenta. Esto no fue una historia de fantasmas. Fue algo mucho peor. Era una tarde fría y gris, como cualquier otra en un pueblo olvidado por el tiempo. Como periodista y amante de las leyendas locales, decidí visitar una vieja casa abandonada que había estado en el centro de muchos rumores durante años. No era la primera vez que me acercaba a la propiedad, pero sí la primera vez que me atrevía a entrar. La casa, situada en las afueras del pueblo, era conocida por todos como la Casa de los Horrores, aunque nunca nadie mencionaba qué horrores exactamente. Todo lo que sabíamos era que la familia que había vivido allí, los Martínez, desapareció de la noche a la mañana. Nadie nunca explicó por qué. Algunos decían que se trataba de una tragedia, otros que se habían mudado, pero los rumores sobre esa casa nunca cesaron. Y ese era el tipo de misterio que me atraía. El día que decidí entrar, estaba preparado para lo peor. Mi cámara, mi grabadora y mi linterna estaban listos para capturar lo que fuese que pudiera encontrar. Al principio, el aire en el exterior era extraño, denso, como si estuviera esperando algo, como si la casa misma estuviera observando cada uno de mis pasos. Caminé por el sendero cubierto de hojas secas, y al llegar frente a la puerta, sentí una mezcla de emoción y temor. La puerta, oxidada y llena de telarañas, crujió al abrirse. El silencio era tan absoluto que me resultó casi insoportable. Apenas había luz, ya que las ventanas estaban cubiertas de suciedad y polvo, lo que le daba un aire aún más sombrío al lugar. Pero mi curiosidad pudo más que cualquier instinto de supervivencia, y decidí avanzar. La casa estaba completamente vacía, o al menos eso parecía. El polvo cubría el suelo y las paredes, y el aire estaba cargado de un olor a humedad y moho. Me adentré en lo que parecía ser el salón principal. A través de la ventana rota, pude ver el patio trasero lleno de hierba crecida, como si hubiera sido abandonado durante décadas. Pero algo no encajaba. Algo en el aire me parecía extraño. Al principio, solo escuchaba el sonido de mis propios pasos y la madera crujir bajo mis pies. Pero pronto comencé a percibir algo más. Un sonido suave, casi imperceptible. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando a lo lejos. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del ruido, pero no encontré nada. Decidí seguir adelante, siempre con la cámara en mano. Lo que descubrí en el siguiente cuarto cambió mi vida para siempre. Era un pequeño cuarto, oscuro y frío. Allí, en el centro, había una silla antigua, con la tapicería rasgada y el respaldo cubierto de polvo. En la silla, había algo que no me esperaba, una muñeca. Pero no era una muñeca cualquiera. Tenía los ojos de vidrio rotos, y su rostro, cubierto de tierra, mostraba una expresión que no podía describir. Como si hubiera sido abandonada en medio de una escena que nunca debió haber sido presenciada. Me acerqué a la muñeca, y en ese momento, el susurro se hizo más claro. «Ayúdame», escuché. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero algo dentro de mí me decía que no podía ser. El sonido provenía de la muñeca. Sentí como una corriente fría recorrió mi espalda. Mi cámara, que hasta ese momento había estado grabando sin problemas, comenzó a fallar. La pantalla se apagó y se encendió varias veces, como si estuviera intentando mostrar algo. Fue entonces cuando lo vi. Desde la esquina del cuarto, una figura oscura, casi borrosa, comenzó a materializarse. Era una sombra, o al menos eso parecía. No tenía rostro,
solo una silueta que se movía con una rapidez espantosa, acercándose cada vez más a mí. Sentí que el aire se volvía irrespirable, y mi cuerpo comenzó a reaccionar con miedo. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura se acercaba, susurros más intensos llenaban el cuarto. El susurro se convirtió en una voz gutural, casi inhumana. No deberías estar aquí. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No sabía si debía gritar o huir, pero mi cuerpo no respondía. La figura estaba justo frente a mí. La oscuridad que emanaba de ella me envolvía, y la sensación de estar siendo observado por algo que no era humano era aterradora. Finalmente, logré moverme. Corrí hacia la puerta, pero no podía ver nada. Todo estaba oscuro, más oscuro de lo que debería. Al llegar al umbral, miré hacia atrás, y la figura había desaparecido. Sin embargo, los susurros continuaban, ahora más cerca, como si estuvieran en mi oído. Logré salir de la casa y, cuando la luz del día finalmente tocó mi piel, sentí una inmensa sensación de alivio. Pero algo me decía que eso no había terminado. Algo me había seguido, y no solo de forma figurada. Esa noche, las pesadillas comenzaron. Despertaba sudando, con la sensación de que algo me observaba desde las sombras. La figura, la muñeca, los susurros, todo estaba allí, en mi mente, como si hubiera tocado algo que no debía. Empecé a investigar más sobre la casa y descubrí algo aterrador. En los años previos a la desaparición de la familia Martínez, varias personas que se habían atrevido a entrar en esa casa nunca volvieron a ser las mismas. Algunos hablaban de perder la noción del tiempo, otros de ver figuras extrañas o escuchar voces que los llamaban por su nombre. Y lo peor de todo, algunos decían haber sido marcados por la casa, como si una maldición hubiera quedado grabada en sus almas. Al principio pensé que todo era producto de mi imaginación, que había sido un mal sueño, una simple paranoia. Pero las experiencias comenzaron a repetirse. Siempre a la misma hora, alrededor de las 3 a.m., los susurros regresaban. «Ayúdame», decían. A veces, sentía la presencia de la figura en la esquina de mi habitación. Otras veces, escuchaba pasos que se acercaban lentamente a mi cama. Mi vida comenzó a desmoronarse. Dejé de salir, dejé de ver a mis amigos, e incluso dejé de trabajar. La casa, la muñeca, la figura oscura, todo estaba consumiéndome. Intenté hablar con expertos, pero todos ellos decían lo mismo: la casa tiene un poder oscuro. Nadie ha salido ileso después de entrar. No importaba cuántos intentos de exorcismo hice o cuántos rituales intenté, nada funcionaba. Hoy, después de todo lo que viví, sigo sin entender qué ocurrió exactamente en esa casa. Lo único que sé es que algo oscuro, algo antiguo, se quedó conmigo. Si alguna vez pasas cerca de un lugar como ese, te aconsejo que sigas tu instinto y no entres. Porque lo que encontré dentro, no es algo que quiera que nadie más experimente. La casa está allí, esperando a que alguien más entre. Y si te atreves, te aseguro que lo lamentarás. Créeme. Hay cosas que no deberían ser descubiertas. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, además regálanos un like y toca la campanita para que te lleguen más historias de misterio.